Bienvenidos a Semana. A esta hora hacemos conexión con la líder opositora venezolana, María Corina Machado. María Corina, un placer tenerlas en Semana a esta hora. Un placer es mío, muchísimas gracias. Bueno, María Corina, la primera pregunta que todo el mundo se hace en medio de la gran expectativa internacional que existe es: ¿qué va a ocurrir el próximo 10 de enero en Venezuela? ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, el 10 de enero puede pasar cualquier cosa porque estamos hablando de Venezuela. Si estuviéramos en una democracia mínimamente competitiva, yo te diría, el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional se juramenta el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Pero sabemos que estamos frente a un sistema criminal que se ha quitado todas las caretas, que el mundo ya lo tiene claramente caracterizado y que pretende aferrarse a la fuerza, al poder, utilizando la violencia, lo cual es una señal de debilidad, no de fortaleza. Estamos todavía a 3 semanas del 10 de enero, es mucho lo que va a ocurrir en Venezuela, lo que ya está pasando, y nosotros estamos decididos, independientemente de lo que haga Maduro ese día, a que el destino de nuestro país es la libertad y hacer valer el mandato del 28 de julio, y eso es lo que va a ocurrir antes, durante o después del 10 de enero. Sí, María Corina, en dado caso de que Edmundo González sea detenido por el régimen, teniendo en cuenta que existe una orden de captura en contra de él, ¿cuál va a ser el plan de la oposición? ¿Qué tienen previsto? En primer lugar, te repito, están pasando tantas cosas en Venezuela que el régimen debe pensar muy bien sus próximas acciones. Estas acciones represivas, esta escalada de estos últimos días, que nadie se engañe, esto no es un reflejo de fortaleza ni de cohesión dentro de los distintos grupos que conforman esta estructura criminal. Es todo lo contrario. Es una señal de profunda desesperación. Un régimen que sabe que perdió en la calle hace muchísimo tiempo, que perdió las elecciones, que perdió el respaldo internacional, que perdió la legitimidad y que lo único que le queda es la fuerza de algunas armas, pero está enfrentando un pueblo decidido a hacer valer su decisión de querer vivir con dignidad y con nuestros hijos de vuelta en casa. De modo que tiene que pensar muy bien en acciones que, lejos de fortalecerlo o estabilizarlo, va a lograr todo lo contrario. Yo creo que Maduro en este momento, si tiene un mínimo de racionalidad, debe entender que de aquí al 10 de enero tiene un lapso en el cual hay unas oportunidades que hemos establecido muy claras para una transición negociada y que es en su mejor interés aceptar los términos de esta negociación. Así es, María Corina, para garantizar la toma de posesión de Edmundo González el próximo 10 de enero, ¿hay algún apoyo político externo, militar externo, para garantizar que efectivamente se dé esa transición según los resultados de las elecciones? La, la juramentación de Edmundo González está en la Constitución, es la Constitución venezolana, que dice claramente, el que saca más votos en una elección presidencial es el presidente electo. Nadie lo duda, el propio Parlamento Europeo, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Italia, el gobierno de Panamá, así lo han reconocido, pero sobre todo lo ha mandado el pueblo venezolano. También establece la Constitución que el 10 de enero el presidente electo se juramenta como presidente constitucional en Venezuela. La garantía es dónde está, en las fuerzas de los ciudadanos, en la determinación de los venezolanos. Y desde luego, contamos con todos los gobiernos democráticos del mundo, muy especialmente los gobiernos de América Latina, para que le hagan entender a Maduro que esa línea roja no le conviene cruzarla, ni a él ni a nadie, por la estabilidad de la región y por supuesto el bienestar de los venezolanos. Nuevamente, nosotros estamos decididos a hacer lo que nos corresponde a los venezolanos. Pero en Venezuela se está jugando el futuro de la democracia y la libertad en América Latina en estas horas. María Corina, justo en esos días definitivos que se vienen para Venezuela, ¿ustedes han propuesto o han planteado la posibilidad de discutir una transición pacífica del poder con Nicolás Maduro que incluya una especie de perdón para él y para su círculo más cercano? Nosotros hemos sido muy claros desde hace muchos años, en particular en los últimos meses, incluso desde antes de la elección, que nosotros creemos en una transición pacífica y ordenada,
que entendemos que ello implica ofrecer incentivos y garantías y que estamos dispuestos a llevarlos adelante y acordarlos en el contexto de una negociación seria para la transición. Los puntos específicos de este proceso son objeto de la discusión en ese espacio, en ese momento, y también de qué forma llegan los actores. Y desde luego, insisto, una realidad desde aquí al 10 de enero y otra del 10 de enero en adelante, donde la situación se va a ser, si Maduro se aferra, si no entiende lo que está desplegándose, las fuerzas que se están desplegando en este momento, pues va a ser un escenario mucho más comprometido para él y su entorno. Si Colombia quiere jugar un papel de mediación en esa transición pacífica, ¿usted lo ve viable? ¿Lo ve con buenos ojos? Bueno, así lo veíamos. Hoy en día la verdad es que tenemos algunas dudas. Yo creo que eso implica, en todo caso, partir siempre de la verdad. Para poder hacer algún tipo de interlocución tiene que haber entendimiento de aquellos aspectos que son incontrovertibles. Y uno de ellos, desde luego, es la verdad, la soberanía popular y la decisión de Venezuela de avanzar a la libertad. Si hay un país que se ve afectado por el desenlace y el momento del desenlace de este conflicto es precisamente Colombia, porque cada día que pasa son miles de venezolanos que ya están cruzando nuestra frontera. Y la realidad es que Maduro ha usado la migración de manera intencional como un mecanismo para eh, reducir las tensiones internas, para debilitar al tejido social y a la familia venezolana, y también como un mecanismo de desestabilización regional. Es decir, la migración ha sido provocada intencionalmente. Si Maduro prolonga esta tragedia, esta agonía, podemos estar hablando de varios millones de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia en los próximos meses, lo cual tendría un efecto terrible para muchos de estos países por las demandas que esto genera, y así lo entendemos. Pero además es algo desgarrador para nosotros. De allí la importancia de que entendamos que una transición pacífica a partir del 10 de enero es lo que nos conviene a todos, empezando algo por el gobierno colombiano. Pero tiene que dar demostraciones en criterio de que parte del respeto de la soberanía popular. Es decir, no pueden haber dos estándares, dos criterios, el que se acepta hacia dentro de Colombia y el que se pretende plantear para Venezuela. Esa falta de coherencia no sería reconocida ni por los colombianos ni por los venezolanos. Y en ese sentido, María Corina, el presidente Petro en los últimos días ha dicho que no sabe si va a viajar o no a Caracas en referencia a la posesión, ¿no?, de Nicolás Maduro. ¿Qué llamado le hace usted al presidente Petro? Yo creo que aquí hay que entender claramente que lo que está pasando en Venezuela no es la polarización entre dos grupos de la sociedad. Aquí hay una sociedad unida como nunca antes en nuestra historia. Si nosotros tuviéramos elecciones limpias, una elección que daría mínimo 90-10 a favor de la democracia y el cambio. Eso no se trata de personas, de posiciones políticas, ni siquiera de un debate ideológico. Aquí se trata de una sociedad unida que aspira a vivir con dignidad, con libertad y en democracia, frente a un régimen que está internacionalmente aislado. Todos los organismos de derechos humanos del mundo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy respetada por el presidente Petro y por los colombianos, han hablado que son prácticas de terrorismo de Estado lo que Maduro ha cometido. La misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas las ha calificado como crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de la elección. Todos los gobiernos del mundo, todos, incluso los que eran aliados de Maduro, saben que tuvo una derrota monumental por más de 40 puntos percentuales. Es decir, este es el descalabro del chavismo como movimiento político y social. Entonces no se trata de una nación polarizada, se trata de un país unido que quiere vivir con dignidad, con prosperidad, que regresen nuestras familias y nuestros hijos, y un régimen militarista absolutamente aferrado a las armas. Allí no hay espacio de indiferencia o de equidistancia. Ahí hay una sola posición, hay que estar del lado de la democracia y de la verdad. Eso implica estar del lado de los venezolanos
y no caer en los chantajes o en las trampas que pudiera pretender imponer Maduro para tratar de lavarse la cara. Ese punto, ese momento ya pasó. El 28 de julio cambió la historia para siempre y este es un régimen que está en fase terminal. Eso hay que entenderlo. Este sistema no es estabilizable en ningún sentido, ni financiera, ni económica, ni institucional, y muchísimo menos de una perspectiva social y humana. Es decir, María Corina, que en ese sentido usted le pide al presidente Petro que si va a ir a Venezuela, asista, pero es a la posesión de Edmundo González como lo ordena la Constitución. Absolutamente, pero no es lo que yo pido yo. Es lo que esperamos los venezolanos. Es más, estoy segura que es lo que le piden los propios colombianos. Sin duda alguna. En los últimos días, María Corina, ¿usted ha tenido alguna comunicación con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Estado futuro, Marco Rubio? ¿Ha tenido alguna conversación con ellos, con el nuevo gobierno entrante en los Estados Unidos sobre lo que va a ocurrir en Venezuela a partir del 10 de enero? Tenemos muchos amigos comunes, nuestras oficinas están en contacto, pero debemos recordar que aquellos funcionarios que son objeto de confirmación por parte del Senado de los Estados Unidos están en un periodo en que no deben tener interacción directa con personas, en este caso, por tratarse de política exterior, estos cargos externas a los Estados Unidos. Sí, si el 10 de enero Maduro no se va y el próximo 20 de enero asume Donald Trump, ¿qué petición le haría usted al presidente Trump sobre lo que puede ocurrir en Venezuela hacia mediados de enero? Aquí vamos un día a la vez. Yo ahorita lo que le estoy pidiendo no es lo que hay que hacer el 20, lo que hay que hacer hoy. Hoy hay que dejarle todos muy claro a Maduro que esto no tiene vuelta atrás, que a punta de violencia y represión no se va a poder mantener, que el mundo no va a pasar la página, que ya todo el mundo entendió que aquí ocurrió el cierre de un ciclo y que por el bien de todos es el momento de iniciar la reconstrucción de Venezuela. Y ese mensaje hay que enviarlo hoy. Ya han empezado a enviarlos. Hay que leer, hay que escuchar, porque hay quienes son selectivos e interpretan lo que no se está transmitiendo, porque quieren convencer a algunos de realmente una fantasía de que esto puede prolongarse como fue antes el 28 de julio. Eso no va a pasar. Hemos visto ya cómo los distintos gobiernos democráticos empiezan a ejercer más presión sobre Nicolás Maduro, sobre su entorno. Y usted puede estar seguro que nunca este régimen ha estado tan débil, con tantas fracturas, con tantas divisiones. Este es un momento que se acerca a la Navidad, donde los venezolanos en familia vamos a escuchar y entender lo que cada uno tiene como responsabilidad en estas horas. Cada quien tiene que hacer su parte. Y yo tengo profunda confianza en el pueblo de Venezuela y yo sé que los aliados democráticos del mundo también nos acompañan y harán lo que le corresponda en su debido momento. María Corina, el gobierno colombiano se ha ofrecido a custodiar la embajada de Argentina en Caracas. ¿Ve usted eso conveniente? ¿Le parece una salida viable en medio de lo que está ocurriendo allí? Bueno, la verdad es que yo estoy esperando que aquellos países que tienen misiones diplomáticas en Venezuela se manifiesten físicamente y firmemente en auxilio de las personas que están asiladas en Venezuela. El asilo diplomático es una institución sagrada en América Latina. No puede ser que se defiendan en algunos casos y en otros no. Los derechos humanos son de todos los venezolanos y aquellos que dicen defender los derechos humanos deben hacerlo por igual, independientemente de sus posiciones ideológicas. Muchas de las personas que están ahí en la embajada de Argentina en Caracas hacen parte de su círculo más cercano. ¿Hasta dónde ha podido indagar qué está pasando allí? ¿Cómo han podido permanecer ellos tantas semanas en esas condiciones, en ese asedio? Todos los que están allí son personas que no solamente admiro y respeto profundamente, que también quiero muchísimo. Pero además son personas que le han dedicado su vida a la lucha por la libertad en Venezuela. Y como lo han hecho tan bien, son tan inteligentes, tan honestos, tan competentes, pues ha habido este ensañamiento con ellos.
Esto no tiene precedente en la historia diplomática de nuestra región, no tiene precedente. Este domingo cumplen 9 meses bajo asilo en esta embajada. A principios de septiembre, como sabemos, empezó un asedio de órganos de seguridad mientras Edmundo González estaba en la embajada de España con el propósito de aterrar a Edmundo González, mientras que se ocurría toda esta crisis internacional que se fue desarrollando en la embajada de Argentina. Una vez que Brasil toma protección y custodia de la embajada, pues bueno, ya son 2 naciones, 2 gobiernos que están involucrados. Y en las últimas semanas lo que ha ocurrido es algo verdaderamente inhumano. Asedio se queda corto, es realmente un ataque. Es un proceso de tortura psicológica contra ciudadanos indefensos que están en territorio argentino. Han tomado a la fuerza al menos 5 viviendas, sacaron a la fuerza a sus propietarios e instalaron allí comandos armados, civiles y militares, apuntando con armas de asalto a la embajada. Les han cortado el agua, les han cortado la luz, impiden o restringen el acceso de alimentos y medicina. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Es decir, es una situación de terror, de psicoterror la que quieren aplicar. Esto nunca, insisto, ha ocurrido antes en nuestra región. Y esto es algo que amerita una reacción firme de todo el cuerpo diplomático acreditado en Caracas y todas las cancillerías del mundo. Todas, no solo unas u otras en función de sus intereses ideológicos, todas. La semana pasada vimos una firme posición de varios países, de muchos países, la mayoría en la Organización de Estados Americanos. Sentimos mucho que no estuviera acompañándolo también la voz del gobierno colombiano en una hora como esta, porque al final, insisto, se trata de la defensa de los derechos humanos y las instituciones y los convenios internacionales que han suscrito nuestros países. Y según el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, Maduro habría condicionado el salvoconducto para los opositores que están allí en la Embajada de Argentina en Caracas a la liberación de un ciudadano venezolano muy cercano al régimen detenido en Argentina. María Corina, ¿usted sabe de quién se trata? No sé de quién se trata, pero el solo hecho me resulta algo tan escandaloso porque ustedes están dándose cuenta que esto es una confesión. Es decir, el régimen está diciendo que se trata de rehenes. Está planteando un intercambio de rehenes, rehenes de la tiranía. Lo que me resulta inconcebible es cómo esto se expone como si esto fuera algo normal. Entonces, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de alguna persona presa que ha cometido algún delito y que el régimen pretende liberar? Es decir, el régimen de Maduro reconoce que los ciudadanos asilados son sus rehenes. Eso es lo que está implícito y la verdad es que creo que es una confesión por parte de la tiranía que es escandalosa y lo que no me explico es cómo esto no ha generado una ola de repudio colectivo en el mundo entero. Sí, usted ha dicho, María Corina, que los autócratas del mundo están soportando hoy a Maduro. ¿Quiénes son esos autócratas? ¿Por qué les interesa a Venezuela? ¿De quiénes habla usted específicamente? Bueno, sabemos que lo que fue configurando primero Chávez y después Maduro fue una especie del hub del crimen organizado internacional. Fue hacer de Venezuela el santuario de todo tipo de actividades criminales, desde el narcotráfico, lo cual ha convertido a Venezuela en el gran canal de la droga que viene de Colombia, desde el contrabando de todo tipo de sustancias ilegales, minerales, incluso de seres humanos. Adicionalmente, Maduro abrió a Venezuela, primero Chávez, insisto, después Maduro, la puerta de entrada de Irán, del régimen iraní a América Latina, ofreciendo identidad venezolana, pasaportes venezolanos, múltiples agentes no solamente del gobierno iraní, pero también de grupos radicales como Hezbollah y Hamas. Y desde luego sus relaciones con Rusia, ampliamente documentadas, que incluyen desde el armamento bélico, pasando por plataformas de inteligencia, de espionaje, etc. Y desde luego las otras actividades en materia de petróleo o minerales. Estos han sido grandes apoyos para Maduro, desde luego, al igual que lo ha sido Cuba.
Lo que pasa es que la realidad mundial ha cambiado y dramáticamente, diría yo, con relación a estos actores en las últimas semanas. Ver lo que ocurrió en Siria, un régimen que lucía sólido, estable, más bien a la ofensiva, donde los distintos analistas y expertos en geopolítica decían que había que prepararse para muchos años más de Bashar al-Assad. En cuestión de días se ha desmoronado. Y quienes debían ser sus aliados, que salían a su respaldo, pues no lo han hecho, por diversas razones. Pero es el caso de Rusia, es el caso de Irán, es el caso de Hezbollah, quienes eran, en teoría, los grandes apoyos de Maduro en caso de mayor debilitamiento y aislamiento mundial. Esto ha generado una enorme preocupación a lo interno del régimen, una enorme preocupación, porque además es ver cómo un régimen se desmorona, pero además el tirano huye dejando atrás a quienes eran sus más cercanos aliados. Créanme que verse en el espejo de Siria es algo que a lo interno del régimen de Maduro genera hoy en día enorme preocupación. Sí, María Corina, quiero tocar un tema muy sensible y es la historia y el asedio que ha venido sufriendo su señora madre, su mamá. ¿Cómo está ella hoy? Mi mamá es una mujer muy valiente. Mi mamá tiene muchos años viviendo personalmente la angustia de no saber dónde yo estoy, de escuchar cosas terribles que se dicen de mí o de la familia por los medios de comunicación del régimen, pero nunca habíamos vivido esto. El asedio de los cuerpos de seguridad del régimen, sus agentes armados, rodeando y usando sirenas ensordecedoras a las afueras de la casa de mi madre, que está enferma, que tiene 84 años y que obviamente jamás nos imaginamos que esto lo viviríamos. Pero si algo tiene mi mamá tiene una profunda fe en Dios. Ella sabe que mi papá desde el cielo la cuida, nos cuida. Y cada vez que hablo con ella, lo que me impulsa, me estimula a que haga mejor mi trabajo, a que no dude nunca de que estoy haciendo lo correcto y más bien me corrige cuando cree que puedo hacerlo mejor. María Corina, a esos millones de venezolanos que están hoy en Colombia, ¿qué mensaje les envía cuando estamos a puertas de esa fecha tan definitiva del 10 de enero? ¿Qué les quiere decir a ellos? Siempre les digo algo, yo los quiero de regreso. Yo quiero que vayan preparándose para volver. Pero para lograr eso, primero tenemos que hacer nuestra tarea. Y es mucho, muchísimo lo que los venezolanos alrededor del mundo y especialmente en Colombia pueden hacer en esta hora. Frente al terror que el régimen ha pretendido sembrar aquí, a mí me ha conmovido la forma increíble como se han organizado venezolanos en todo el mundo. Hoy Venezuela es una causa global, gracias a ellos. Nosotros, siempre digo, son pocas las causas en el mundo que te pueden sacar 200, 300, 500 ciudades en el mundo simultáneamente con gente en la calle en un mismo día. La libertad de Venezuela lo logra y es gracias a ellos. Entonces yo les pido, levantemos nuestras voces juntos, que el mundo entero escuche que esto no tiene vuelta atrás, que todos los días tenemos más fuerza, que estamos unidos adentro y afuera. Presionemos a los gobiernos, a los parlamentos, a los medios de comunicación, a todos los actores que tienen algo que hacer y que decir para que nosotros podamos muy pronto reencontrarnos reconstruyendo una gran nación. Y aquí en Colombia, María Corina, muchos líderes políticos le piden al presidente Gustavo Petro que reconozca a Edmundo González, que está en las actas de la oposición, que está la evidencia que hubo un fraude y que el presidente legítimo de Venezuela es uno solo y es Edmundo González. ¿Por qué cree usted que el presidente Petro no se ha puesto del lado de reconocer el triunfo de Edmundo González? Realmente lo desconozco y prefiero no especular al respecto, pero hay unas verdades. Las actas existen, son actas originales, oficiales, que nos las entregó el propio Consejo Nacional Electoral en frente de los efectivos del Plan República. Para que estas actas se imprimieran,
Previamente se imprimió el acta que llegó al Consejo Nacional Electoral a través de los militares del Plan República. Es decir, que desde esa misma noche el régimen tiene las actas, que dicen lo mismo que las que nosotros hemos publicado. Esa es la verdad. Aquellos gobiernos que han pedido que el régimen entregue las actas para poder tomar una decisión, ya está claro que no las van a entregar, porque las actas que tienen demuestran la enorme victoria de Edmundo González Urrutia. De modo que las actas originales han recorrido los parlamentos del mundo, estuvieron en el Senado de Colombia, los pudieron ver senadores de todas las fuerzas políticas a quienes le agradecemos tanto su respaldo en esta hora, porque nos han hecho sentir que la lucha de Venezuela es la lucha de Colombia. Como tantas veces yo he dicho, no puede haber ni habrá paz duradera y estable en Colombia mientras exista una tiranía en Venezuela que busca desestabilizar nuestra región. Así que es hora de reconocer la verdad, la soberanía popular expresada por el pueblo de Venezuela, que todo el mundo sabe cuál es. Y contamos con Colombia, con su Congreso, con su gobierno, para poder avanzar en una transición pacífica. Ha llegado la hora, una hora de mucha fuerza, de valentía, de nobleza, pero sobre todo de profundo amor, de amor a nuestras familias, a nuestro pueblo, a nuestra tierra y a nuestra libertad. Y contamos con Colombia para avanzar en esta senda, en esta que son las horas más peligrosas, las más oscuras, pero también las más luminosas, porque cada quien demuestra lo que es capaz de hacer y yo tengo una enorme confianza, profunda, infinita en el pueblo de Venezuela. La siento muy optimista, María Corina, la siento muy esperanzada, muy optimista de que el 10 de enero finalmente se va a quebrar la historia de Venezuela. Usted transmite que ese día efectivamente algo va a pasar en Venezuela. La historia de Venezuela cambió el 28 de julio, un antes y un después. Repito, yo no puedo garantizarle a usted que la transición realmente comienza antes, durante o después del 10 de enero. Yo sí puedo garantizarles a ustedes que el destino muy pronto de Venezuela es la libertad, el reencuentro de los venezolanos y la construcción de una nación donde todos podamos reconocernos como ciudadanos iguales ante la ley, con la posibilidad de tener a nuestros hijos de vuelta. María Corina, un par de preguntas finales, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo es ese día a día suyo? ¿Cómo es su cotidianidad en medio de esta persecución del régimen? ¿Cómo son sus días? Podamos nosotros imaginarnos cómo son sus mañanas, sus tardes, sus noches, sus fines de semana. Bueno, yo puedo garantizarles que yo nunca me imaginé que podrían ser así. Porque bueno, al final todos estos últimos años mi vida ha estado rodeada de miles y miles de personas recorriendo Venezuela para arriba y para abajo todo el tiempo en mi carro, porque además no me dejan agarrar avión. Entonces, el estar absolutamente sola, físicamente hablando, es una experiencia que yo nunca había vivido. Gracias a Dios tenemos estas oportunidades, estos medios y puedo hablar por esta vía con cientos y miles de personas todos los días. Nunca me imaginé que podía estar trabajando tanto, incluso más que antes para ganar la elección, porque, bueno, ha sido una etapa muy, muy intensa de que el mundo entero entienda la verdad de lo ocurrido y la verdad de lo que hoy pasa en Venezuela. Entonces, te confieso que me hace mucha falta, lo he dicho, un abrazo, un beso en físico, en persona, pero he sentido una inmensa compañía y un gran cariño de muchos venezolanos. De muchos venezolanos y de la comunidad internacional y de un país hermano como Colombia. María Corina, gracias por estos minutos con Semana. Desde aquí, desde Bogotá, le enviamos un gran abrazo. La mejor de las suertes para los próximos días. Estaremos muy pendientes del 10 de enero y de lo que venga para Venezuela, que se merece solo lo mejor y que el país viva realmente en democracia. Muchas gracias, María Corina. Así será. Muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad, feliz año, María Corina, a todas las personas que estuvieron conectados con Semana. Gracias por estar con nosotros y sigan con toda la información en semana.com.